Hola, hoy está con nosotros el arquitecto Carlos Villarreal Garza. Comenzamos. Carlos Villarreal Garza. ¿Y de dónde es originario? De Monterrey. Estudié en la Autónoma de Nuevo León del 66 al 71, al mismo tiempo que empezaba aquí la escuela, nada más que aquella escuela tenía 25 años ya. El estudiar en una escuela de gobierno te crea una especie de compromiso de devolverle a la sociedad lo que te dio. Por eso creo que di clases, porque la escuela es muy bonito, pero creo que debes de regresar lo poco o mucho que recibiste. Yo no sé si lo logré, porque los alumnos decían que mi calificación favorita era el 4, pero a lo mejor sí, porque presionaba a los alumnos poniéndoles, siendo estricto, poniéndoles una calificación baja, para hacer que sacaran más de lo que tenían. La única manera de hacer que desarrollaran tanto como fuera posible era presionándolos. Vaya, yo soy muy malo para dibujar. Sin embargo, la artista que hizo estos cuadros fue alumna mía. Y le di clases de acuarela. Acuarela yo no sé hacer. Pero ella es una acuarelista maravillosa y todo lo que teníamos que hacer era hacerla que sacara lo que tenía dentro junto con todos los demás. Usábamos muchas mañas. Esto de, yo llegaba a clases en los primeros días con una ristra de cartulinas y les decía, si echan a perder no se apuren, aquí hay más. Esto era como para darles confianza, como para hacerlos sentir que lo que hicieran podía estar bien hecho y que lo que estábamos buscando era sacar sus capacidades nada más. Y esto me duró un buen número de años, sobre todo cuando estaba el Arqui Laredo. Yo era un maestro comodín, di todas las historias, todas las teorías, todos los dibujos, todos los diseños, todas las administraciones, las construcciones. Además, matemáticas no. Estructuras ni en sueños, soy muy malo para eso. Pero el estar dando todos los semestres clases diferentes me obligaba a prepararme más a mí que lo que se preparaban los mismos muchachos. O sea, yo aprendí más en mi época de maestro que en mi época de estudiante. El día de mi examen profesional, el presidente del jurado me dijo, dime algo de tu proyecto. Y hora y media después me callé. Entonces, él era director en la UR y me dijo, tienes una vena de maestro que no puedes. Y mi primer trabajo fue en la UR, mis primeros 2 años de recién salido, que todavía estaba en Monterrey, di clases en la UR. ¿Cómo viene a eso? Ay, por un accidente, como todo en la vida. Un día me encuentro a un compañero de estudios
que tenía mucho trabajo. La esposa era de aquí y él daba clases en la universidad, Enrique González se llama, y Enrique me ofrece que me venga a trabajar con él aquí. Esto es febrero del 7-3. En mayo del 7-3 él se regresa a Monterrey. Nada más duramos 3 meses. Pero él está viniendo todos los días a Saltillo a dar clases hasta que terminara el año, y tiene un accidente y se tiene que dejar de trabajar, y él me recomienda con Laredo o con Peña, no me acuerdo quién era director entonces. Creo que Laredo acababa de entrar. Sí, me acuerdo que José Luis Jiménez ya era el secretario, así que debe de haber sido con Laredo. Sí, y con Laredo tengo muy, muy buenos recuerdos. Hizo muchísimo por la escuela. De una escuela que él recibe muy incipiente. Sí, acababa de salir la primera generación y él logra ponerla en los primeros lugares a nivel nacional. Nos obliga a los maestros a dar mucho de nosotros mismos. Sí, desgraciadamente luego la escuela se empina, pero bueno, es esa parte. Incluso hubo, no sé si le tocó, pero los primeros maestros iban gratuitamente a dar clases. No sé si A mí me tocó nada más unos meses, pero nada más porque estábamos con el cambio a la universidad, que si era autónoma, que si no era autónoma y que no sé qué, y entonces hubo unos meses en que no nos pagaron, pero no, yo ya, para mí era mi medio de subsistencia, ¿sí? Yo necesitaba el dinero. Sí, entonces, hasta pagaban bien por dar clases. Cuando me retiro no alcanza ni para la gasolina, no sé cómo le hacen los actuales. ¿Sí? Y entonces, cuando estábamos en los tiempos de Laredo, no le daba clases a nadie de tiempo completo y nadie podía no trabajar en la profesión. Decía que si no sabías poner un ladrillo arriba de otro, no se lo podías enseñar a nadie. Entonces, te digo, hizo mucho por la escuela del Arqui Laredo, pero mucho. platique de su relación con los alumnos, directo usted con los alumnos. Uy, depende de con qué alumnos. Hubo alumnos que hasta me organizaron despedida de soltero cuando me iba a casar. Hubo alumnos que me chiflaban y me gritaban la flor cuando iba por los pasillos. Hubo un grupo de alumnos, creo que liderados por Pablo Castro, que cuando yo me caso, vuelvo y ese día me quitan la mitad de las clases porque le tenían pánico a que los iba a tronar. Sabían que habían presentado muy mal examen el último día de clases. Pero fue una época muy bonita. ¿Sí? Ya cuando salimos de ahí, nos fuimos a la UANE. Seguimos trabajando muy bien en la UANE. Sí. Trabajé en la UANE en, no sé, otros 8, 9, 10 años, no me acuerdo. Y luego volví a la UAC un par de años, pero ni tenía la paciencia para dar clases ya. Ni tenía el tiempo para preparar las clases como se debía. Y tuve un problemilla de salud y tuve que dejar algo del trabajo que hacía. Y digo, yo tenía hijos que mantener.
y la escuela era lo que más mal pagaba. Entonces, y además la profesión no la pensaba dejar. Sí, tengo 45 años en esto y le pienso seguir mientras tenga vida. Te digo, rencor no les iba a guardar, y menos tantos años después. Y intentar tapar el sol con un dedo, pues tampoco. Sí, en la escuela así me conocían. Y este soy yo, no hay otro. Platíqueme alguna anécdota. Una de muchas. De esas que platica con sus amigos cuando se reúnen con ellos. El viaje a Europa con los muchachos, yo creo que fue el punto culminante de mi trabajo de maestro. Como cada muchacho estudió una ciudad de las que íbamos a visitar para ilustrarnos en el momento de llegar, qué teníamos que ver, qué importancia tenía, por qué, de qué época era, etcétera. Todo lo que había que saber de cada edificio importante. Creo que esa generación de muchachos logró despuntar mucho. Todos estos muchachos que fueron conmigo a Europa, sí, lograron saber qué querían de la vida y cómo les cambió la forma de pensar con respecto a arquitectura un viaje. Ese viaje iba a ser para un congreso a Polonia. Habíamos hecho un viaje a un congreso nacional en Guanajuato y en ese viaje nos pusimos de acuerdo para ir al congreso internacional en Polonia. Era como parte de mi campaña para ser director de la escuela, cosa que no se logró. El que logró estar ahí fue Jaime Martínez Veloz. Ese viaje, los muchachos no tenían dinero. Yo era una escuela de gobierno, se entiende que no estaba en el TEC de Monterrey. Entonces hicimos rifas, bailes, rifamos un automóvil, nos persiguió Hacienda, etcétera. Pero juntamos el dinero. Pagamos los boletos y el tour que incluía casi todas las comidas y eso. Algunos pasaron un poquito de hambres. Pero sí, hubo nomás una borrachera en el viaje que empezó en el avión de ida y terminó en el avión de regreso. Hubo quien se me quedó allá al final del viaje, sí, y se quedó dormido en una plaza y le quitaron el pasaporte. Pasaron muchas anécdotas. ¿Cómo lo arreglaron? ¿Que lo del pasaporte? Yo ya me había venido. O sea, el viaje duró 40 días y allá se me quedaron, creo que 3 muchachos, otros 15 días. Y ellos arreglaron como pudieron, porque ya no traían dinero y les ayudaron en la embajada y cosas. Los muchachos se las ingenian. Fue un viaje muy bonito, nos tocó desde la boda de Lady Di allá. Estábamos en Londres el día de la boda y desde la ventana del hotel se veía pasar el cortejo de la boda y esto. Sí. Hubo quien durmió en la calle para verlo. Fue un viaje muy bonito de esto de que en algún lugar, creo que en Mónaco, una de las muchachas se metió a un casino y se le olvidó que teníamos que estar a determinada hora y el camión ya se iba y la mujer corriendo 6 o 7 cuadras para treparse al camión. Sí, alguna vez en Barcelona tuvimos que ir a agarrar a un par de muchachos que se habían quedado a dormir en la playa. Sí, de dónde están, nos vamos y estos
cajijos no aparecen. Sí, sí, eso, pasaron muchas anécdotas. La forma de ver la vida de los muchachos, y la mía también, fue completamente diferente después de ese viaje. Porque ojalá y lo hicieran con más frecuencia. No sé si se haya vuelto a hacer aquí en la escuela. Pero es de echarle ganas y corazón nada más, como a cualquier otra cosa. Sí, hubo otra anécdota así muy importante para muchos de los alumnos, algunos de este mismo grupo. En algún momento un hijo de don Isidro López tomó clases en la escuela y yo le daba clase de construcción en cuarto año. Y me habló el señor que quería que su hijo aprendiera a construir realmente. Me encargó que le hiciera una casa, pero los alumnos tenían que ir ahí. Los muchachos aprendieron desde hacer concreto y pasta, sentar ladrillos, poner azulejos. Claro que los muchachos se iban, ¿sí? Y entonces los maestros a levantar todo el mugrero que habían hecho los muchachos, ¿verdad? Si no podía yo entregar una casa con los azulejos mal puestos. Pero aprendieron en realidad cómo se tenía que hacer todo. No creo haber sido un maestro muy convencional. Te digo que mi calificación favorita era el 4. Pero no era porque no quisiera que los muchachos pasaran, antes al contrario. Lo que quería era que pudieran desarrollar, que pudieran sacar lo que traían. Sí. Era difícil, pero teniendo a Héctor Laredo en la espalda, mortificando todo el tiempo que quería que subiera el nivel académico, sí, encontramos modos para que pasara. Sí, te puedo decir una anécdota también muy simpática. Sí, troné a Jaime Martínez Veloz en última oportunidad en una clase de diseño. Lo saqué de la escuela. Y en una revisión, lo saqué de la escuela por bruto. Sí, porque no servía. Él era político, no arquitecto. Y en una revisión de examen, Jesús Ochoa lo pasó. Y me dijo, es preferible tener el alacrán fuera de la casa que adentro. Un mes después era director de la escuela. Claro que hubiera cambiado la historia, porque Jaime no hubiera tenido el título de arquitecto, no hubiera podido ser director de la escuela y no hubiera podido empinar la escuela. Digo, yo no sé cuáles eran sus intenciones, ni lo voy a juzgar, digo, no soy quien, pero el resultado es el que cuenta. ¿Okay? Si él hizo que la escuela perdiera lugares en el nivel en el escalafón de las escuelas nacionales, y eso pues quizás no sea tan importante como si él hizo que perdieran su juventud un montón de muchachos que estudiaron arquitectura para luego vender tortillas en el mercado, en lugar de haberlos hecho que aprendieran realmente lo que necesitaban saber. Pero él quizá lo estaba haciendo con la mejor de las intenciones, y esto de la arquitectura social a lo mejor era sincero, lo dudo, pero a lo mejor era sincero en sus propósitos. Pero no se puede imponer una manera de pensar a todos. Si les dejas el campo abierto y los enseñas a hacer desde el proyecto más sencillo hasta el edificio más grande, ¿sí?, ellos sabrán qué es lo que
qué campo es el que les interesa seguir. Pero si los obligas a pensar en la arquitectura como la solución a un problema social, que nada más es para las bases y esto, pues no van a poder desarrollar igual. Yo te puedo decir que desde que estaba yo en tercer año de la escuela, un día yo trabajaba y estudiaba. Un día me llevaron a una casa para arreglar una alberca. Era de un señor Garzazada. Y ese día decidí que yo iba a hacer residencias. Me tomó muchos años, pero me dediqué a lo que yo quería. Si yo decidí, no otra persona decidió por mí. Yo decidí que iba a hacer residencias y lo logré. Los dueños del pueblo, la mayoría me han encargado sus casas. Y no sé si les habré hecho buen trabajo o no, pero ellos piensan que sí. Porque si no, no me siguieran hablando. Pero pues ellos siguen pensando que sí, vamos a dejarlos que piensen para que yo siga teniendo que comer. Sigo viendo a muchos alumnos de aquel entonces y no tanto como que me hayan agradecido, no, porque tampoco era para que me agradecieran nada, era mi trabajo. Pero sí me ven con cierto cariño. Algunos, habrá algunos otros que me han de ver con odio, pero no se puede influir en lo que piensan los demás. ¿Sí? Que cada quien que piense lo que más le acomode. Yo hice lo que creí conveniente hacer en el momento en que lo tenía que hacer. Si me salió bien o me salió mal, bueno, pues la historia dirá. Pero te digo, como han pasado muchos años y he visto a muchos de mis alumnos trabajando, creo que no hicimos tan mal trabajo. Pero no era de un maestro, era de todo el conjunto de maestros. Y teníamos que tener un buen líder, que ese era el caso de Laredo. Higinio lo logró un poco, pero no tan bien. Y Jaime empinó la escuela. Le interesaban más otras cosas, más las lideresas. Sí. Recuerdo mucho un anuncio, pues ¿cómo se dirá? Una pinta en una barda cuando Jaime iba de director, no sé para qué anduvo haciendo pintas en las bardas, ¿verdad? Pero bueno, cada quien hace la promoción como puede. Y decía, Jaime es la opción con doble C. Decía yo, qué bruto. Si eso es con esa ortografía, ¿qué les espera a los muchachos? Y desgraciadamente, si haces un análisis muy a posteriori y ves los muchachos que salieron en los 80s, al principio de los 80s, y los muchachos que salieron en los 90s, vas a ver quiénes tienen trabajo y quiénes no, quiénes son buenos y quiénes no. Eso es lo que estábamos nosotros haciendo, era formar profesionistas. Nuestro trabajo era hacerlo lo mejor posible. Y si el resultado se tenía que ver unos años después. Y ahorita lo ves y ves qué profesionistas pueden seguir descollando y cuáles ya no. Sí, ese anuncio debe de haber salido a finales de los 90s o al principios de los 2000, sí lo recuerdo. Los alumnos de la escuela estaban muy mal valuados. No era culpa de ellos, sí. Los papás hacían la lucha, ellos le dedicaban su tiempo. No los estaban enseñando a dedicarle su tiempo a la escuela. No se trataba de panzar la escuela. Sí.
Pasar cualquiera puede pasar con un poquito de empeño. Sí. Pero si consideras que te estás preparando para vivir todo el resto de tu vida de eso, para levantarte todas las mañanas y tener que hacer el trabajo, o hacer el trabajo porque te gusta, si lo tienen que hacer, no sirve. Yo todavía me sigo levantando con ganas de trabajar, con ganas voy en el coche y voy pensando qué tengo que hacer en la siguiente obra, porque a quién le tengo que hablar y qué material tengo que pedir. Sí, les digo a los clientes que no me compliquen mucho con el dinero, que mi trabajo sí es administrar, sí, pero mi trabajo es más saber si va a ser verde o azul, si va a tener molduras o va a ser liso, que saber si cuesta 3 pesos o 4. Pero pues los tiempos no están como para que se desperdicie el dinero. Sí, es muy importante el recurso. Sí, la palabra que usaba Jaime, sí, en una conferencia me insultaron diciéndome burgués. Sí, yo me quedé pensando que le debí de haber contestado socialista, sí, como insulto. Pero no es insulto, es una forma de ser. Sí, entonces, yo no creo que esto haya sido real. De hecho, cuando yo llego a Saltillo, habíamos 20 de arquitectos, 30 como máximo. Y había trabajo para todos. Cuando me corren de la escuela, porque esa es la expresión que se debe de utilizar, me corrieron de la escuela, ya habíamos unos 400 o 500 arquitectos y seguía habiendo trabajo para todos. Ahorita podemos haber 3,000 o 4,000, me vale, no sé qué número sea, y hay trabajo para los que saben hacer su trabajo. Para todos, no. Nada más para los que saben hacer su trabajo. O creen saber, o la gente piensa que saben, ¿ok? Y que se sienten seguros de lo que saben. Porque yo siento que el principal problema de los muchachos que estuvieron en esa época de la escuela, que no es la época actual. La época actual está un poquito mejor. Todavía no llega al nivel que tenía con Laredo, pero ya llegará. Pero los muchachos de esa época no se sienten seguros, no saben lo suficiente, no aprendieron lo correcto. Se improvisaron maestros. Cuando nos corren a 18 de 21, se quedan 3. 3 que saben dar clase y todos los demás los improvisan. ¿Qué se puede hacer con puros maestros improvisados? Gente que muchos ni siquiera tenían vocación de maestros, simplemente entraron a dar clases porque era un empleo más, una fuente de ingresos. ¿Ok? Y digo, es muy válido. Sí, sí la pudiéramos considerar así. Esta primera etapa, sí, yo diría que la etapa que organiza Laredo con más maestros, sí, con más gente. Hay que considerar también a Higinio, desde luego. La etapa de Jaime, la Bruja y ellos. Y esta etapa de ahora, sí, que tiene unos 8 o 10 años de que la escuela está cambiando. Batalla mucha para cambiar. Es muy difícil. Sí, fue fácil levantarla cuando éramos muy poquitos y nos podíamos poner de acuerdo muy fácil. Y teníamos un líder que se dedicaba en cuerpo y alma a esto. Ese era Laredo. Sí, nos reuníamos en su casa con esposas y asunto. Sí, él se encargaba de que
pensáramos todos igual. Y es una cosa muy difícil de hacer. Pero cuando éramos poquitos, cuando éramos 20, era bien fácil de lograr. No sé cuántos maestros hay ahorita en la escuela, pero 100 me creerás. No, son menos. Sí, pero Hay unos que ni se conocen. sí, es que es diferente esto de tener... Yo, por ejemplo, la escuela nocturna, yo nunca estuve de acuerdo con la escuela nocturna. Eso sí puedo concederle a Jaime que yo no estaba de acuerdo con la escuela nocturna y sigo sin estarlo. El estudiante de arquitectura necesita tener fresco su día. Es como un estudiante de medicina. No le puedes enseñar medicina a un pelado que estuvo trabajando 8 horas, o 10, o las que haya habido de trabajo ese día. Necesita tener fresca su cabeza, casi para cualquier profesión. Sí. Pero yo decía que no debía de ser de noche, que si tenían que estudiar y trabajar, bueno, que consiguieran un empleo de noche, en la tarde y en la noche, que fuera el empleo. Yo así viví. Yo tomaba clases de 7 de la mañana a 1 de la tarde y trabajaba en la tarde. Sí. Hay un ejemplo clarísimo, José Flores Salazar, que no sé si lo has entrevistado, pero es un agente muy importante en la escuela, José Flores. José Flores era un ejemplo a seguir como estudiante, y estudiaba y trabajaba. Y nadie quería estar en el grupo en que estuviera José. Porque José iba a sacar 10 en todo. Y entonces los demás se iban a ver muy mal, que no trabajaban y no podían llegarle al nivel del otro, porque el otro en realidad distribuía su tiempo para... Él lo que quería es, por estar estudiando así, ya tarde, ya con hijos, ¿sí? Él necesitaba estar seguro de que lo que estaba haciendo era para su bien, no para tener un papel colgado en la pared. Y muchos estudiaron para tener un papel colgado en la pared porque papá quería un papel colgado. Uy, cómo cambió mi manera de pensar por dar clases, cómo me ayudó a prepararme a mí mismo, cómo me enseñó a trabajar. Y cuando eres estudiante aprendes unas cuantas cosas, pero en realidad lo demás, lo importante, lo aprendes después. Y el dar clases me mantuvo joven, me mantuvo preparado, actualizado durante un montón de años. Y eso nada más se logra cuando estás trabajando en una universidad dando clases. Mi papá vendía lotería. No podías decir que vivíamos en jauja, no. Si no, hubiera estudiado en el TEC de Monterrey, si estaba en Monterrey, ¿sí? Me movía en camión, tenía que trabajar para poder estudiar y conseguir todo lo de los materiales y esto. No precisamente carencias, pero digo, porque yo sé lo que es tener apetito, pero no sé lo que es tener hambre. Eso sí, para mí es muy diferente. ¿Sí? Hambre es el que no ha comido en 3 días y es su forma normal de ser. Sí, apetito es el que pues no me alcanzó para hamburguesa y me tuve que conformar con un hot dog del Oxxo. Ok, pero batallé un poco. Pero tampoco que tú digas cómo sufrió, no. Esto de que se haya acabado la cinta me hizo acordarme de una anécdota un día
fui a dar una conferencia en una semana de arquitectura en una universidad en Tamaulipas con un exalumno, ¿sí? Y me empiqué. La conferencia duró 2 horas en lugar de 40 minutos. Soy muy habliche. ¿Consecuencias? No, si hasta eso todo el mundo estaba encantado. Sí, yo les estaba pasando transparencias y estaba hablando de una época de la arquitectura que para mí es muy, muy seria, el Art Nouveau y el Art Deco. Y te digo que di muchas clases diferentes, entonces me supe todas las historias en su momento. Tengo una colección de transparencias de todas las épocas en la arquitectura. No sé si todavía jalen, porque hace muchos años que no salen a relucir. Sí, bueno, pero aunque sea en otro formato, pero siguen siendo valiosas. La historia sigue estando ahí. La historia sí y tenía un montón de apuntes y cosas, la mitad debe estar perdido. Todas esas puertitas que están ahí tienen adentro libros y apuntes y transparencias, y toda mi historia de maestro. Sí, a los que están estudiando, que piensen en el periodo escolar como su preparación para el futuro, no como un ratito para irme a divertir a la escuela. Sí, y a los que están colaborando con el proceso de enseñanza-aprendizaje desde el otro lado de la barrera, que piensen que lo que se están jugando es el futuro de los muchachos, que si ellos no hacen bien su trabajo, los muchachos van a valer, no van a servir como profesionistas. Hay mucha competencia. Y sí depende de los muchachos muchísimo, pero también del profesor. Agradecemos al arquitecto Carlos Villarreal Garza sus comentarios. Hasta la próxima.